Hemos estado estudiando que de lo poco que hay en la casa o tenemos en nuestras manos, el Señor multiplica. Vimos la ofrenda de la viuda que dio una torta pequeña al profeta Elías y el Señor multiplicó aceite y harina por muchos días, dice. Vimos, eso fue la viuda en tiempo de Elías. La viuda en tiempo de Eliseo le dice el profeta: declárame qué tienes en tu casa. Dice: tu sierva no tiene otra cosa más que una vasija llena de aceite. Le dijeron: enciérrate tú y tus hijos en la recámara y presten las más que puedan las vasijas. Dios multiplicó porque creyó y obedeció. También estamos viendo que la fe sin obediencia de nada sirve. Santiago el apóstol lo dice: muéstrame tu fe sin tus obras, sin tu obediencia. Yo te voy a mostrar mi fe con mis obras o mi obediencia. Todos creemos en Dios. El problema es que no tomamos una acción. Nos cuesta tomar riesgos porque no queremos fracasar. Nos dimos cuenta entonces que tanto con la viuda en tiempos de Elías y Eliseo, de lo poco Dios lo multiplicó. Hoy estamos viendo que un muchachito regaló sus 2 peces y sus 5 panes. Así dice la palabra del Señor. Y fue suficiente dio los 2 peces y los 5 panes. Y dice la Biblia que eran de cebada. Hoy les voy a explicar un poco más de la cebada. La presidenta me mandó un poco de información y me entró esa curiosidad. Y me dijo: pastor, me fui impactada con el mensaje y comencé a investigar, a buscar más información. Y comenzó a compartir. Y el pan de cebada, la cebada era lo primero que se cosechaba, y después el trigo. Era el primer fruto de la primavera que se cosechaba, y luego venía el trigo. Y el pan de cebada es el pan de los pobres. Usted en una casa rica, en una casa millonaria, usted no iba a ver pan de cebada. Era pan de trigo. El pan de cebada era el de los pobres. Y aquí va la primera revelación: que antes del trigo llega la cebada, y al que más le preocupa a Dios bendecir es al pobre. Es al pobre. Dios dice: el rico tiene suficiente, hay el trigo que llega después. Primero la cebada, porque no quiero que ninguno que está en escasez padezca hambre. Así que el pan de cebada es el pan de los pobres, y el trigo, el pan de trigo, es el pan de los ricos. Ahora, no voy a leer, caray, ando aquí por otro rumbo yo. Permítame. Usted sabe que le dije yo que los 4 escribieron respecto a este milagro. Y si usted analiza bien, cuando lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 escribieron ciertas cositas, pero no todas las cosas. Lo que Mateo escribió no lo escribió Marcos, lo que Marcos escribió no lo escribió Lucas, lo que Lucas escribió no lo escribió Juan. Pero esta historia de los 5 panes y 2 peces quedó en los 5. Está como la historia de María de Betania, está en los 4 libros del Evangelio. No en los 4 evangelios, porque no son 4, es un evangelio. Es un evangelio visto de 4 perspectivas. No son 4 evangelios, es un evangelio. Bueno, hay muchos evangelios: el evangelio católico, el evangelio, etcétera. Esos son otros. Pablo dice en Gálatas 1: si otro trajere otro evangelio, sea maldito. Y si otro trajera un evangelio, dice: bien que le recibí, dice Pablo. Porque hay diferentes evangelios que cada loco estableció, pero hay uno solo, el de Cristo Jesús. Entonces, esta historia está tan poderosa porque un niño pobre, porque no dice que entregó pan de trigo. Si haya sido pan de trigo, ese niño era de una casa rica.
pero él entregó 5 panes de cebada. Entonces, yo encuentro aquí que son más dadivosos los que casi no tienen que los que tienen, porque los que tienen pan de trigo pasan diciendo: ¿y yo por qué tengo que dar? Y allí que harán el dinero. Y el que da el pan de cebada, el que va día tras día, yo no puedo deshonrar a Dios, yo tengo que honrar a Dios con lo poco que me da. Porque el que es fiel en lo poco, en el pan de cebada, se le va a confiar lo mucho. Entonces el pan de cebada es el pan de los pobres. Amén. Bueno, vamos a leer la historia, pero en Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Por eso le seguían a Jesús. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan. Este estuvo en la plática de los otros, porque los otros dijeron: ni 200 denarios de pan alcanzarían para eso. Entonces el Señor dijo: voy a sacar a Felipe. Felipe no es como estos, pero estuvo en esa plática y la semilla le quedó en la cabeza. Se lo voy a quitar. Dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos. Tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de ¿qué? Diga conmigo: panes de cebada. Porque el pan de cebada es el que le pega a la escasez. Esa es la otra revelación. El pan de cebada es el que va a sacar la escasez de tu casa, y es el que va a traer la multiplicación. Porque el pan de cebada es de los pobres, es humildad, es sencilleza. ¿Qué es esto para tantos? ¿En las manos de quién? ¿Del niño o en las mías? Pues en las tuyas, Jesús. Ahora, desde el momento que Felipe le trae los 5 panes y los 2 peces a Jesús, ¿por qué se lo trajo? Porque sabía que Jesús lo iba a multiplicar. Cuando vos le traigas las primicias este febrero, vos sabés que algo va a suceder, porque se lo vas a poner en las manos al Señor. En tu bolsa va a ser lo único que te ganaste si no lo entregaste, pero en las manos del Señor, Andrés, los Andréses saben que en las manos de Dios las cosas se multiplican. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Nota, hizo que Jesús tomara una acción, la actitud de Andrés. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Esto es, usted viene aquí para que Jesús nos dé el pan, y nosotros tenemos que ir a repartirlo allá afuera. Esto es evangelismo también. Dije: esto es evangelismo. Bueno, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Diga conmigo: cuanto querían. ¿Quieres más? Dale, porque esto no para de tirar. Medida buena, apretada, remecida, cayéndose, darán en vuestro regazo, porque con la medida que medí, dijo Jesús, con esa serás medido. Bueno, recogí, y luego dice: cuando se hubieron saciado, diga conmigo: saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, una canasta para cada incrédulo de sus discípulos. Y luego dice: 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Comieron, se saciaron y sobraron 12 canastas. Aquellos hombres entonces, viendo la señal
que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Israel sabe que un profeta tiene autoridad en la boca de parte de Dios. Haz como has dicho, le dijo el profeta a la viuda, pero dame a mí primero. Y así dice el Señor: enciérrate en tu casa, tú y tus hijos, y presta las vasijas que más puedan, porque así dice el Señor, va a abundar el aceite. Ahora están reconociendo a Jesús como un profeta. Ahora, en el contexto, una multitud hambrienta. Jesús estaba enseñando y sanando enfermos. La gente llevaba 3 días con él. Los discípulos querían despedir a la multitud, pero Jesús respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen que proveer a las necesidades de las personas. Ustedes tienen que suplir la necesidad. Identificaron la necesidad, pero no suplieron la necesidad. Cuando tú identificas la necesidad de una persona, tú tienes que usar los dones del Espíritu Santo para poder suplir la necesidad de esa persona. A usted se le ha dicho: si alguien llegó enfermo, pase. ¿Por qué? Porque sé que Cristo está aquí. Porque sé que donde está el Señor hay libertad, hay sanidad. Porque sé que Dios me ha dado dones del Espíritu Santo para el beneficio de usted. Dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Dadle vosotros de comer. Esa es la frase del Señor. Ahora, significa que el Señor les está diciendo: ustedes tienen autoridad. No les estoy pidiendo que usen dinero, usen fe. Usen fe, porque les he dado fe. Han visto milagros para que la fe de ustedes esté fuerte. Hermano, ¿cómo es posible que viendo tanto milagro, aquí el Señor ya había hecho otros milagros, cómo es posible que estos discípulos no creían que el Señor podía hacer algo? Pero le voy a decir algo: cuando el Señor dice: dadle vosotros de comer, lo que el Señor quiere es que usted y yo aprendamos a hacer milagros en su nombre. Que no todo el tiempo esté diciendo: mire, cuando el pastor ore por usted, cuando el ministro lo unja con aceite y ore por usted, usted sánelo, usted ayúdelo. Yo quiero saber, levánteme la mano, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas y que tengan fe? Levanta la mano. Bueno, usted tiene poder, usted tiene dones del Espíritu Santo. Ellos tienen la mentalidad de algunos en la iglesia: no, es que yo no puedo, pero el pastor sí está bien ungido. Y bueno, entonces vos, ¿de qué estás? Por eso Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Hay pastores que no creen y hay miembros que creen, y esos hacen milagros. Porque Dios no busca rangos ni ministerios, busca a alguien que le crea. Y no hizo muchos milagros en Bethsaida y Corazín por la incredulidad de ellos. Dios no anda viendo títulos, no anda viendo puestos, no anda viendo rangos. Lo que Dios anda viendo: habrá un corazón que me crea, habrá un corazón que crea que yo puedo obrar. Los discípulos hasta aquí no creían que podían ser usados por Dios. Ahora déjame meterlo a usted en la mente judía. El judío, ellos usaron nombres como Adonai, Eli, Elohim, porque ellos dicen que ningún ser humano puede mencionar el nombre de Dios. Ellos creen que ningún ser humano puede acercarse a Dios, solamente los Moisés, y que ellos no son dignos de acercarse a un Dios tan santo. ¡Ah! Pues se la perdieron. Dije, se la perdieron. Porque no solamente nos acercamos, sino que hasta nos llenó del Espíritu Santo.
No solamente nos acercamos, ahora vive adentro de nosotros y podemos pronunciar su nombre. ¿Usted conoce ese nombre? No. ¿Usted conoce ese nombre? El Shaddai, el Eterno. Y está bien, no estoy en contra de esos pronombres que se le ponen. Una cosa es pronombre y otra cosa es nombre. Perro, pronombre. Firulai, nombre. Pronombre. Gato, misifus, nombre. Hombre, pronombre. Víctor, nombre. ¿Ya entendiste ahora? Por eso no bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso no es nombre. Eso es lo que Él se refiere. Eso son sus manifestaciones. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en ese nombre que fue derrotado Satanás en la cruz del Calvario, donde el Señor le dio en la cabeza a la serpiente antigua. León de la tribu de Judá. Dios no es león, pero no se vuelve atrás por nada. Así dice el proverbista en Proverbios, que el león no se vuelve atrás por nada. Luego le llaman el cordero. Por fin, pues el león o es cordero. Bueno, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Bueno, entonces Pablo, ¿y por qué escribimos en hebreo que no es cordero, sino que es el sumo sacerdote? Por fin, entonces, ¿Jesús qué es? Él lo es todo, hijo. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Uno de los problemas que tuvo Jesús con sus discípulos y sus apóstoles fue que no le conocían. Está en la barca. Escucha, está en la barca y el judío cree que solo Jehová o Yahvé puede tener dominio sobre el agua y el viento, sobre la tormenta. Luego por allá me dicen que Jesús es el lirio de los valles. Y luego por allá me dicen que es la rosa de Sarón. Por fin, que después es un lirio, es una rosa, ¿qué es? Porque Él lo llena todo. Él es el Antiguo Testamento y Él es el Nuevo Testamento. Él es el cielo y la tierra, porque Jesús dice en Mateo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero espérese, en Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo se fue un poquito más para allá. Dijeron cielo y tierra, pero aún debajo de la tierra toda lengua confesará su nombre. Y aquí está ese nombre que usted lo puede pronunciar ahora, y es el nombre poderoso. Ahora mira, Él en Apocalipsis dice Jesús: yo soy el alfa y el omega. Traduzco: yo soy la A y la Z, porque el alfa es la primera letra, omega es la última letra del alfabeto griego. Dice: yo soy el alfa y el omega. Hoy soy el principio y el fin, el primero y el último. No, ahora Jesús está en segundo lugar, según la gente. Estoy aquí porque alguien necesita escuchar esto. Jesús es la segunda persona. ¿Cuál persona? Mencioname palabra persona referente a Jesús. Ahora esto vienen y lo colocan donde les da la gana, y Jesús dice: yo soy el primero y el último. A mí no me anda colocando lugar, yo lo lleno todo.
¡Ey! Juan 14 le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Hace tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice muéstranos al Padre? ¿A quién quieres que te baje? ¿Que no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De otra manera cree por los milagros que hago. Cuando vos no sabes quién es Dios o quién es Jesús, pues entonces así va a ser Dios para ti. Sí. Por eso Dios se revela. Se nos revela a nosotros. Porque te voy a decir, yo siempre dije, pero tan fácil que está aquí en la Biblia que Jesús, el bautismo, el bautismo en agua en el nombre de Jesús, Hechos 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 16, Colosenses 2, Romanos 9, Romanos 6. Pero tan fácil que está, sí, para mí que Dios me reveló. Como dice Pablo a los Corintios, que hasta el día de hoy los judíos leen la Torá, la ley de Dios. Y el velo todavía lo tienen puesto porque no les ha sido revelado. Te doy gracias a Dios porque Él se nos reveló a nosotros. Esto no es como vos lo lees, es como Dios te lo revela. Porque de la misma Biblia que vos tenés ahí han salido un chorro de religiones malinterpretadas. Y el Señor tenía sus discípulos y no sabían con quién andaban. Ellos creían que era un simple maestro como otros maestros. Por eso le decían rabí. Así le dijeron los comedores de peces, los que no tenían un compromiso con Dios. Rabí, te hemos andado buscando. O sea, rabí significa maestro. ¿Ves que dijeron? Este es un profeta. No, espérate, ni solo rabí ni solo profeta. Este era Dios hecho hombre. Juan capítulo 1 dice, en Él estaba la vida y Él era la luz de todos los hombres. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no, pero cosecha final sí. Aquel que estaba creando todo allá estaba ahora hecho hombre. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era diosa. Y aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia. Dividir al anticristo y al diablo sería tonto, porque el anticristo es el diablo encarnado, y dividir a Jesús y a Dios es tonto. Es lo mismo, solo que se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Porque Dios es espíritu. Juan 4:24. Yo sí te voy a dar Biblia. Y Dios dio el antiguo pacto a Moisés. Lee el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos. Y Dios tenía que quitar ese pacto que había hecho con Israel y hacer uno nuevo. Eso venía profetizado. Quitaré este pacto y ahora lo voy a escribir en los corazones, no en piedra. Pero dice Hebreos que para que el testamento sea anulado, el testador tiene que morir. Y como Dios lo dio y no es hombre, qué revelación tan poderosa, va chulo. Ahí es donde tomó forma de hombre. Es lo que se le llama hijo de Dios y se le llama hijo de hombre. Entonces a él no lo mataron en el espíritu, pero sí le mataron en la humanidad. Y ahora dice que viene un nuevo pacto, porque en el Antiguo Testamento no se te pedía que tú te bautizaras en agua en el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento tú eras salvo por la ley, obedeciéndola y Z, porque Pablo le explica, escribe en el libro de Romanos, ahí te explica bien Pablo para qué era la ley y cómo era uno salvo bajo la ley. Estoy tocando este punto porque los judíos no se atreven a mencionar el nombre de Dios. Una, no lo sabe. Algunos sí, quiero ser honesto.
estaba escuchando un judío que para ellos Jehová o Yahvé, como le llaman ahí, o Yahweh, es el mismo Jesús. Lo estaba escuchando. Hay judíos que ya tienen la revelación como nosotros y son bautizados. Claro, ellos como son judíos, dice en el nombre de Yeshua, que es Jesús. Sí hay judíos bautizados como nosotros y que creen que el Dios del Antiguo Testamento se hizo hombre. Porque ellos es imposible que crean en dos o en tres, jamás. Hijos, si está en el infierno un diablo, no hay varios. Hay un diablo y hay demonios. Ahí hay un Dios y hay ángeles. Mira cómo es el diablo. Como Jesús tiene 4 rangos en el cielo, está el Dios hecho hombre, o Dios, están ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Viene el diablo copiando el mismo sistema, porque él es copioso. Él copia. El baile es del pueblo de Dios. Has cambiado mi lamento en baile. Ahora él inventó el baile y se lo lleva para allá. Por eso nosotros no copiamos al mundo. Las hermanas no copian cómo se visten las del mundo. Entonces, el trabajo del diablo es copiar. Ahora él tiene en Efesios 6:10 en adelante, escriba, tiene principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Y está él. Solo hay un diablo. Arriba también solo hay un Dios. Por eso usted en Apocalipsis ve la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo. Y mira cómo comienza el libro de Apocalipsis. Esta pues es la revelación de Jesucristo. Ahí es donde se revela y dice Juan: yo vi un trono, no vio 3. Vi un trono y a uno sentado en el trono. Eso, así comienza Apocalipsis 1. Más como por el 8 dice: yo soy el alfa y el omega. No vais a creer en otra cosa. Ahora, aquí me vienen a decir que son 2 dualidad o 3 trinidad. Y en la Biblia me dice que es uno solo. ¿A quién le voy a creer? ¿A Juan el apóstol que subió y vio todo? ¿O a un pobre que no sabe ni? Yo tengo que hacerle caso al apóstol Pablo, porque él fue, dice, y vi tronos 12 a un lado, 12 al otro, y 4 también. Pero le llamó la atención un trono. Ya lo estudiamos, vuelva a escuchar la serie de Apocalipsis. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la Biblia fue escrita con mentalidad del Medio Oriente, judía. Y aquí es donde nosotros chocamos. Y los judíos creían que a Dios no se le podía acercar, era intocable, que no eran dignos. Y si vos lo mirás de un punto de vista, wow, qué reverencia absoluta. Pero por eso Pablo, el gran fariseo, el gran judío, dijo: acerquémonos a él confiadamente. Y le está hablando a los hebreos que no creían en eso. Acerquémonos a él confiadamente al trono de la gracia. Ya no es el trono de rayos y centellas como en el desierto. Ahora está con los brazos abiertos. Le vas a poner el nombre Jesús, Lucas 1, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces, cuando el Señor le dice: denle en vosotros de comer, está trabajando con las ideas que ellos tenían, con los conceptos que ellos ya tenían. Y por eso el evangelio de Cristo cuesta que llegue al corazón de alguien, por los conceptos. Usted analice mis predicaciones bajo su pensamiento y me va a encontrar varios errores. Escúchalo en el Espíritu Santo y va a encontrar: wow, qué tremenda revelación esta. Por eso dice la Biblia: renuévense en el espíritu de vuestro entendimiento, de la manera de pensar. Y luego dice: mira, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Una mente no renovada cuestiona la palabra. Por eso lo primero que hay que hacer para poder entender el evangelio de Cristo es renovarnos. ¿Y cómo se renueva? Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, porque ahí están los pensamientos. Aquí está mi corazón, dame uno nuevo. Y Dios te da uno que se alinee a su palabra.
Y después de que cuestionábamos la palabra de Dios, ahora nos regocijamos en la palabra de Dios. Porque el espiritual, dice el apóstol Pablo, lo acomoda todo a lo espiritual. Pero el carnal, ¿a qué? A la carne. Ejemplo, Juan capítulo 3, Nicodemo: de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo puedo otra vez volverme a meter a la matriz de mi madre? Esa es la mentalidad carnal. ¿Se da cuenta? ¿Cómo yo, siendo viejo, puedo otra vez volverme a meter a la matriz de mi madre? Ay, ay, ay. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Esa fue la respuesta del Señor. Entonces yo quiero meterte en la cabeza de los judíos. Por eso no le recibieron a él. ¿Sabes por qué? Porque le dijeron: ¿cómo tú, siendo hombre, te haces llamar hijo de Dios, haciéndote igual que Dios? Hijo de Dios para acá es Trinidad, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero para un judío decir soy hijo de Dios, es decir, este es el Dios hecho hombre que se había prometido. ¿Te das cuenta la diferencia de pensar como occidental a oriental? Denle ustedes de comer. ¿Nosotros? Sí. Sí, ustedes. Bueno, aquí hay 2 peces y 5 panes. ¿Qué es lo que sucede cuando no tienes fe? Comienza la plática, pero negativa. Porque mira, agarró a Felipe. Le damos de comer a estos. Ni 200 de... Hasta vos también, Felipe, estuviste metido en esa plática, porque los otros decían lo mismo. 200 denarios no alcanzarían para darle de comer a toda esta multitud. ¿Qué está haciendo el Señor, hijo? Nota que la ley de Moisés era porque tú hicieras las cosas. Pero en la gracia, primero es fe y luego obras. La ley era salvo por las obras. Haz esto y vivirás. Pero la gracia no. Le dijeron al otro Tomasito, judío: yo hasta no ver los hoyos de las manos y aquí en el costado, no creeré. Y se le presentó el Señor. Y luego dice: más bienaventurados son los que no vieron. Esos mexicanos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, americanos. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no estuve al pie de la cruz hace 2000 años, pero creo que Él vive. Yo creo que Él resucitó. Yo creo que Él perdonó mis pecados. Vosotros denle de comer. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan. Ahora, la ofrenda del niño. Yo quiero que usted tenga esto en mente. Un niño muy difícil comparte la comida. ¿Ah? Dijera en Guatemala: papo, si esto es mío. May, compartir con otro. No. Aquí hay una gran enseñanza. Que el Señor, para multiplicar y para alimentar, usa lo menos esperado. Uno dijera: pues ya uno viejo, uno grande, uno que ya vivió y entiende lo que es tener hambre. Pero el niño. Ahora, ¿por qué el niño da sus 5 panes de cebada? Porque era pobre. Porque el pan de los pobres es la cebada. ¿Verdad? Ok. Entonces el niño dio porque dijo: tienen hambre aquí. En el cristianismo dijo: es donde te reciben asesino, violador, marihuano, canavero, porque hoy cannabis se llama. Todos le cambian el nombre ahora: cannabis, cervecero, borracho, pues. Y nadie te cuestiona. Es el único lugar en la tierra donde no se te pide un currículo porque no calificas.
Ni vos ni yo. Usted es mentiroso. Sunshine, váyase. Pero bienvenidos los mentirosos para que se les quite la mentira. Bienvenidos los borrachos, para que aquí Dios le quite la borrachera y los llene con su vino celestial. My God. ¿Sí? Está buena esa, ¿va? Entonces dijo, pero en el cristianismo te reciben, te aceptan como son y te ayudan con la ayuda de Dios y el evangelio a cambiar tu vida. Y por eso ahora vemos aquí gente transformada, gente cambiada, gente que un día nos llegamos a la iglesia sin merecerlo, nos sentíamos indignos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo doy gracias a Dios. Aquí nadie puede decir, allá a la iglesia cristiana donde vas te obligan. No, Señor. Aquí no se le obliga a nadie a hacer, ni a cambiar, ni a dar. Aquí estamos agradecidos, aprendimos a ser obedientes y descubrimos que en la obediencia hay bendición, en la obediencia hay protección, en la obediencia hay alegría, en la obediencia hay unidad, en la obediencia hay gozo y prosperidad. Ahora, la ofrenda de un niño. 6:9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? El pan de cebada era comida de pobres. Según de Reyes 4:42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, ese es el mensaje del domingo. De ahí lo voy a predicar. El cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada. Había un hambre terrible. No voy a entrar mucho en detalle, el domingo te lo explico, de ahí voy a predicar. Nota lo que es ponerle lo poco que hay. Pero ¿sabes qué es lo que noto aquí? Que mira, el aceite en la casa de la viuda de Eliseo sí era de ella, pero las vasijas no. Alguien dijo, yo quiero ser parte de la bendición. Llegaba y le decía, mira, el profeta me dio una palabra, que si tú me prestas vasijas, las que tengas, préstamelas. Porque dice, entonces todos los que le prestaron a la viuda vasijas creyeron en las palabras del varón de Dios. Entonces júntate con gente de fe, para que cuando tú llegues y digas, mira, no tengo nada, no te vengo a pedir prestado, solo dinero, solo préstame una vasija, porque el varón de Dios me soltó una palabra y me dijo que me encerrara y que viniera aquí en la oración en la madrugada y en las noches, cuando hay oración con mis hijos, para que se multiplique. Y comenzaron. Esa revelación no estuvo la otra vez, pero aquí llegó. Desde el momento que si yo llego contigo, siempre va a haber alguien. ¿Y para qué las quieres? Si me dijiste ayer que no tenías nada. Mira, la verdad es que fui con el varón de Dios, no a pedirle un préstamo. Le dije mi situación y Dios me dio dirección a través de él. Y me dijo que pidiera las vasijas que más pudiera. La razón, pues entonces decimos allá, llévate, tengo 5 aquí. Y ahí pedí las que más podés, no seas escasa. Si yo te dijera a vos, ¿qué tienes en tu casa? Y tú tienes algo por ahí, yo te digo, encerrate ahí y anda a pedir prestado. ¿Tú creerías eso? Si a ti Dios te dice algo, sentiste algo cuando el varón de Dios te dio una palabra, ¿por qué dudas? Si Dios te confirmó hasta con un sentimiento por misericordia, lloraste, te quebrantaste y todavía dudas. Desde el momento que el niño lo soltó, regresemos con el niño. Mira, dame los 5 panes y los 2 peces. ¿Para qué? Para alimentar. No, hombre. Y no ves que solamente son 5 panes y 2 peces. Que hasta el niño tenía más fe que vos.
Desde el momento que el niño lo dio. Haber dicho: Andrés, ¿son para vos? No, se los voy a llevar a... Llévaselos, porque hoy sí voy a comer. Ese día el panadero se puso bravo. No vendió nada. Los panaderos y los pescadores no querían a Jesús. ¿No te habías puesto a pensar en eso vos? Un día yo me puse a pensar, dije, bueno, si Jesús multiplica panes y peces, los que iban a pescar y vivían de la pesca estaban bravos con Jesús. Los panaderos se les hacía mojo el pan, porque 2 veces aparece en la Biblia que Jesús multiplicó panes y peces, y te aseguro que fueron mucho más, porque Juan, en su libro, Juan el apóstol, dice: si escribiéramos todos los milagros que Jesús hizo, ni en todo el mundo cupieran los libros. Porque el Jesús de la Biblia, no el crucificado, no ese muñeco, el Jesús de la Biblia, el que ya no está colgado en la cruz, es milagroso. Es milagroso. Es todopoderoso. Así que yo veo fe por aquí, por algún lado. En el niño y en el Andrés. Aunque el Andrés te dijo: pero ¿qué es esto para tantos? Pero un niño me lo dio. Tenía más fe el niño que los apóstoles. ¿No le ha pasado a usted que viene el niño y la niña, usted se lo quiere llevar al hospital? No, mami, no, papi, vamos con el pastor que me unge y Jesús me va a sanar. ¿Te lo ha dicho o no te lo ha dicho? Una vez me trajo a ver, levante la mano, no sé si fue la Yuli, la Hanna, ¿quién más? Oli. Dice la Keile: llévame con el pastor para que ore por mí, yo no quiero ir al hospital y Jesús me va a sanar. Y la vieja y el viejo para el 9:11. Y la niña para Éxodo 10:26. Yo soy Jehová tu Dios, tu sanador. Cambia de número, dile a tu vecino: cambia de número. Del 9:11 llama al 10:26 de Éxodo. Los niños, por eso el Señor dijo: el que no se haga como un niño. Tú le dices a un niño: hijo, tráeme buenas calificaciones y te compro la bicicleta. Y comienza, el niño se la cree, comienza a estudiar, comienza a prepararse, porque papá le dijo que le va a comprar una bicicleta. Y si el Señor te dijo: el que cree todo le es posible, ¿qué estás esperando para? Tremendo, vamos, Luis. Mira que el niño nos está dando una lección tremenda. Tremenda. Andrés, ¿para quién lo quiere? A Jesús se lo voy a poner en las manos. Tiene hambre, está bien. El niño vio la necesidad, sintió la necesidad y le creyó que esos 2 peces y 5 panes en las manos de nuestro Señor Jesús se iban a multiplicar. Es que mira, chulo, ¿por qué dudamos, pues? Ahí te va. Le dice Dios a la tierra: tierra, producí árboles que den fruto y que su semilla esté en el fruto. Y la tierra, bien obediente, vos, comenzó a ciruelas, manzanas, todo eso. Y luego le dice: tierra, produce animales que se arrastren. No hizo animales Dios con la mano. Al único que hizo con la mano fue al hombre y a la mujer. A los ángeles no usó la mano, usó la palabra. El único ser hecho con la mano de Dios fue el hombre y la mujer. Y dijo: y como no le he soltado una palabra, más que una palabra, y sopló el ruá, el espíritu, y fue Adán un alma viviente. Y de la costilla sacó a la esposa. Por eso la mujer es más fuerte que el hombre. Sí, levantad más libras vos, pero para parir hasta nos morimos en el parto viendo a la mujer.
A vos te deja la mujer con 3 chamacos, andas repartiéndolo con tu hermana, con tu abuela y otro con la suegra. Una madre no anda regalando ni anda repartiendo hijos. No me vengas a decir que ese es el sexo débil, porque la mujer no es el sexo débil. Tiene una fortaleza, mi hijo, que aguanta. Aquí hay hombres que se han ido, que parecen más faldudos que otra cosa, resentidos. Y la esposa le decía: amor, piénsalo bien, que aquí mira, no hay otra iglesia como Cosecha Final en el Valle. Tenemos que ir a rebuscarle, tenemos que ir a moverle. ¿Quién sabe dónde estará? Hay mujeres valientes. En la Biblia hay mujeres valientes. Esther sabía que si el rey no la mandaba a llamar, aunque fuera su esposa, la mataba. Débora, si tú no vas, le dijo al hombre. Casi la escucho diciendo: dame los pantalones y vos ponete mi falda. Faldudo. Pero después se va a decir que por mano de una mujer Dios dio la victoria, y una mujer dio la victoria. Y se le fue alguien escapado por ahí, y estaba la Jase, algo así, una mujer, y le dio, dice, pidió agua y le dio leche, porque la leche baja sueño. No, estoy hablando de esa leche de concentrado, orgánica, esa que donde come zacate la vaca. Y dice, le puso la estaca en la sien, sabía dónde pegar. No sé si había matado al otro marido que tenía, mocos en las sienes se lo batían, la estaca ahí, dice, ahí lo dejó clavado en la tierra. Usted no haga eso, se va a ir presa. Es que es el que llegó a ir un enemigo, pero tenía valentía esa mujer. Y Ruth, no digamos, la que después se vestía así muy minifalda, muy aquí, muy, y con el ombligo resfriado para estos tiempos aquí, con la cosita aquí, y le dijo: tu pueblo será mi pueblo. Ah, caray, pues entonces te va a tocar que vestirte como la judía. No le hace, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, Noemi, será mi Dios. Donde a ti te entierren, que me entierren. Solo Dios hará separación. Digo, solo la muerte hará separación entre tú y yo, pero donde te entierran, ahí que me pongan también a la par tuya. La nuera y la suegra. ¡Qué milagro! El pan de cebada. Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios. Diga conmigo: el varón de Dios. Panes de primicia. Depende de cómo me veas. Así va a ser tu bendición. Porque ese es el problema, mijo. A Jesús no lo miraban como el Dios hecho hombre. ¿Será este el Cristo? ¿Será este el profeta? Como tú siendo, me parece que eres profeta. Y depende cómo mires a Jesús y qué concepto tengas de Jesús. Así Jesús va a trabajar en tu vida. Si vos lo miras como Apocalipsis 1:8, cuando Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el todopoderoso. Escucha, y no hay 2 ni 3 todos poderosos, porque si hubieran 2 y 3, entonces ya no son todos poderosos, porque el otro necesita la ayuda del otro. Y un todopoderoso no ocupa la ayuda de nadie. Por eso Él es el único, el todopoderoso. Y dice: 20 panes de cebada. Diga conmigo: panes de cebada. O escucha, y trigo nuevo, porque estaba recién salía. Primero la cebada ya había dado, ya había levantado la cosecha, pero quería traer primicias, no solo de cebada, aunque no está bien maduro, pero tengo que presentar primicias también del trigo. Y él le dijo: da a la gente para que coma. Eran 100 hombres. 20 panes de cebada, iban a comer 20 hombres. Se los termino de predicar el domingo. El pan de cebada se usa para golpear al enemigo, que ataca la abundancia y la prosperidad. Ataca a la pobreza el pan de cebada. ¿Qué significa? En la Biblia el pan de cebada, pan de los pobres, pero es el que el Señor utilizó para atacar. ¿Sabes por qué? Porque en Jueces 7:13 dice: al acercarse Gedeón al campamento enemigo, oyó que un soldado le contaba a otro un sueño que había tenido. Le decía: soñé que un pan de cebada
un pan de cebada venía rodando hasta nuestro campamento y que al chocar contra una tienda la hacía caer. Y su compañero le contestó: eso no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios va a entregar en mano de Gedeón a los madianitas en todo su campamento. Y dice la Biblia en el capítulo 6 que Israel empobrecía en gran manera a causa de los madianitas. Por eso el pan de cebada es el que va a atacar la escasez, es el que va a atacar la pobreza, es el que va a atacar tu miseria. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. ¿Por qué no un pan de trigo? Ese sueño significa: con un ejército débil de pobres nos va a arruinar. Eran 5 reyes, Madián y otros por ahí, que dice la Biblia que llegaban con los animales cuando ya estaba la cosecha y le aplastaban todo y se comían todo el grano, y así empobrecía en gran manera. El pan de cebada en la Biblia tiene su significado espiritual. ¿Por qué no un pan de trigo, sino de cebada? Porque ¿quién estaba liderando a los 300 hombres? Un pobre, un campesino, dándonos a entender, hija, que Dios no se vale de grandes. De donde menos esperamos, ahí está la bendición. Que no es con pan de trigo, pan de rico, sino con pan de pobre, de gente sencilla y humilde. Entonces significa que la sencillez y la humildad, porque muchas veces la pobreza está por el orgullo, por la arrogancia. Tiene ya poquito, ya tiene algo ahí, ya paga la renta, los biles, ya tiene un carrito del año, ya está más inflado que un chumpe. Más inflado que un turqui. Pan de cebada. Dije pan de cebada. Del pan que menos se espera. Y su compañero le contestó: esto no es otra cosa más que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios va a entregar en manos de Gedeón a los madianitas y a todo el campamento. Al oír cómo se había contado e interpretado el sueño, Gedeón adoró al Señor. Después volvió al campamento israelita y ordenó: arriba, que el Señor va a entregarnos el campamento madianita. ¿Qué hizo? Solo lo escuchó. Y vos estás escuchando esta serie, pues arriba, mi hermano. Dije arriba. Alaba al Señor, adora a Dios. No había empezado la batalla, estaba adorando. Y vos prepárate para lo que viene. Los panes de cebada representan principalmente humildad, sencillez y el sustento para los pobres. Pero también simbolizan el poder de lo pequeño para generar grandes resultados a través de un milagro. La colaboración humana con lo divino y la provisión de Dios. Eso significa el pan de cebada. Lo poco que tú tienes representa nuestra humanidad, pero ponlo en lo divino y vas a ver lo que hace ese pan de cebada. Anticipando a Cristo como el pan de vida. Son un símbolo de estatus, lo que comían los menos privilegiados. Pero en el milagro de Jesús se convierte en un alimento milagroso que sacia a miles, mostrando que las ofrendas básicas son valiosas. Usted no puede decir: pastor, mire, lo único que traigo, yo quisiera dar más. De su pan de cebada, denlo en el nombre de Jesús. El hecho de que fueran panes de cebada nos recuerda que en el Antiguo Testamento Dios había multiplicado en tiempos de Elías y Eliseo panes de cebada. Haber dicho el niño: yo leí la Torá, yo leí que le llevaron al profeta Eliseo 20 panes de cebada de primicia y alimentaron a 100. Este niño, para haberlo dado, mi hijo, tuvo que haber leído la Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes por qué hay gente que no suelta, no da y no hace? Porque no lee la Biblia. Lea la Biblia, guárdela, créala, vívala. Porque de qué sirve ser oidores pero no hacedores de la palabra, dijo Santiago. Pero sed oidores pero también hacedores de la palabra. Eliseo le dan panes de cebada, que es comida de pobres, pero también nos revela que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Amén y aleluya.
está reconociendo el niño aquí? La deidad de Jesús. Este es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿No dice así primera de Timoteo 3:16, hijo? Indiscutiblemente, dice Pablo. Es decir, no te pongas a hacer un podcast ahí que si son 2, si son 3, si son 4, si es nada. Indiscutiblemente grande es el misterio, la piedad, misterio oculto. Dios fue manifestado en carne. 1 Corintios 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Dios hecho hombre. El niño dijo: hay uno que puede multiplicar panes, y es el Dios del Antiguo Testamento, porque no fue ni Elías ni Eliseo, pero se ocupa un Elías y un Eliseo para que produzca el milagro. Dijo: si en el Antiguo Testamento Dios lo hizo, lo va a hacer otra vez aquí. El niño reconoció la deidad de Jesús. Porque nota lo que decía la gente: este verdaderamente es un profeta. Profeta no es Dios entonces. ¿No se dijo la mujer samaritana, capítulo 4? Como tú siendo judío, primero lo mira como judío. Como tú siendo judío me pides a mí de beber, si los judíos y los samaritanos no nos tratamos entre sí? Mujer, créeme que si conocieras el don de Dios y quién te habla, y hoy si conocieras quién es el que te está hablando, chulo y chula. Yo soy una voz que clama en el Valle de San Fernando, pero el que está hablando aquí es Dios. ¿Te das cuenta? Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías a él de beber y él te daría agua de vida, hablando del Espíritu Santo. ¿No lo dijo Juan en el capítulo 3 de Mateo, hijo? Yo a ustedes a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Él los va a bautizar a ustedes con el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que sella con el Espíritu Santo? Jesús. Juan 14 dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando les prometió la promesa del Espíritu Santo, hablando del mismo. Cuando vos sabes quién es Jesús, vos no vas a andar con miedos. Mira, ahí te va. Había otro profeta del que estamos hablando aquí ahorita, que creía quién era Jesús o quién era Dios, y fue Eliseo. Estaba con piernas cruzadas enfrente de una montaña, echándose un coco en la tierra prometida. Giesi, pasamos un pedazo de piña. Y cuando el Giesi voltea a ver, el ministro de él, el servidor de él, se paniqueó, dijo el pocho. Se paniqueó. Y estaba el profeta, ya casi lo veo así, con el coco en la mano. Usted no va a tomar coco en la iglesia. Y con la piña aquí. Y se paniqueó y le dijo: mi señor, mire para allá. Deje de estar viendo para allá, usted mire para allá. Viene un ejército de los asirios. Y le dijo: Señor, abre los ojos a mi siervo, porque este está viendo para el valle, pero yo alzaré mis ojos a los montes. En un monte, en una montaña, había un ejército de ángeles, hermano. Y cuando Giesi lo vio, ¿te das cuenta lo que es conocer quién es Dios? Ahora, Elías, ¿qué hizo? Con una carta que le enviaron, se nos peló Baltasar, señores. Se nos peló Elías. ¡Fua! Pero Eliseo no. Dijo: yo sé a quién le sirvo. Yo sé, no le he dado motivos a Dios. No estoy pensando retirarme en el ministerio como mi señor Elías, pero yo sé que Dios me va a librar. Y solo hizo esto, mira.
todos ciegos. Varones, ¿a quién buscáis? A Eliseo, el profeta, varón de Dios. Síganme, yo les voy a decir dónde está. Iba hablando, ahí lo iban siguiendo. Y lo metió a la ciudad al cuartel del rey de Israel. Y le dice el rey al profeta: ¿quieres que los matemos? ¿Matarás tú lo que tu espada no ha cautivado? ¿Sabes qué? Deja de estar hablando de machete. Dale de comer mejor. Porque vengo a arreglar algo que Joab no hizo. Porque si le haya pegado 5 o 6 veces, lo haya destruido todo esto. Pero dice que jamás se levantaron los sirios contra Israel, porque en lugar de darle golpe, le dieron comida. ¿Querés ganarte a tu enemigo? Léelo. Nunca más se levantaron. Nunca más se levantaron contra Israel, porque se acordaron de la comida. Y hoy hay sirios que son cristianos. Yo jugaba con Kai, el sirio. Ellos creen en Cristo Jesús. Ahí es donde estaba Sidón. ¿Cómo la vemos? ¿Estás tomando agua de coco? ¿Por qué nos cuesta creer, hijo? Te voy a decir por qué. Porque no alimentamos nuestra fe. Un hombre y una mujer que es de lectura bíblica, como esas no son letras, es palabra de Dios. Y comenzás a decir: si lo hizo con la viuda, lo hará conmigo. Y si lo hizo por medio de Elías o de Eliseo, lo hará por medio de mi pastor. Y comenzás vos a aplicar la palabra de Dios. Y si lo hizo con Gedeón, también lo hará conmigo. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Lea la Biblia, lea. Por eso el diablo no quiere que la leamos. Por muchas razones. Una, porque sabemos cómo trabaja ese sinvergüenza. Y dos, porque tu fe se está alimentando. Se está alimentando. Este niño tuvo que haber leído la Torah, la ley, y decir: ahí está en el libro de Jueces, donde el profeta, y yo sé que el Señor lo va a multiplicar. Y dio sus 2 pececillos con sus 5 panes. Ahora, el niño ofrece, escucha, lo que tiene era todo. Lo que es pequeño, pero en las manos de Dios es grande. Lo que parece insuficiente, lo que es insignificante ante la multitud, su propia comida para ese día. Nota esto, hijo, que los 20 panes eran del profeta Eliseo. Pero un hombre dice: habían varios que tenían que haber llevado primicia, pero solo uno llegó. Y lo que hizo eso: 20 panes alimentan a 100 hombres hambrientos. Un niño entrega lo que es de él, y de eso se agrada el Señor. Porque no damos porque tenemos, damos porque somos agradecidos. Por eso damos, hijo. Porque no es asunto de panes y de peces, no es asunto de dinero, no es asunto de aceite. Es asunto de poner cualquier recurso, por mínimo que sea, en las manos de Jesús, y dejemos que Jesús opere y trabaje. Porque una pelota de básquetbol en tus manos vale lo que pagaste allá en la tienda, pero en las manos de LeBron James, en las manos del mejor basquetbolista de la NBA, eso va a valer mucho, mijo. Porque depende en las manos de quien esté. Pero nota eso. Y el niño dijo: capaz me como estos 2 peces y 5 panes, y después voy a estar con una culpabilidad terrible. Pero aquí viene otra. Y dijo: los discípulos quieren que la gente se vaya. Si la gente se va, varios ya no van a regresar. Y yo quiero que esta gente sea salva, dijo el niño. Así que voy a dar para que se multiplique.
Si lo vemos de varios puntos de vista, hijo, este niño y sus 2 pececitos y 5 panes evitaron que alguien enfermo se fuera, alguien con cáncer se fuera. Dijo: no, aquí hay gente enferma, el Señor está sanando, nadie tiene que irse. Yo compro la comida en el Pollo Loco, yo compro la pizza aquí en la esquina, yo compro. Lo voy a poner de otra manera. El niño no traía reloj ni miraba el reloj. Decía: está tan buena esta campaña con Jesús de 3 días que yo quiero seguir viendo el poder de Jesús. Así que no se vayan, yo doy el pan, yo doy los peces. Yo quiero seguir. Para más un niño se deleita. Oigan, jóvenes, para más un niño se deleita. Jóvenes, un muchachito se deleita. Es una ofrenda humilde, pero llena de fe. Hay un mensaje que yo tengo que se llama cosas pequeñas en manos de un Dios grande. ¿Te das cuenta la diferencia del diezmo y la ofrenda y la primicia en tu mano a cuando la pones en las manos de Dios? ¿Te das cuenta la diferencia con tu vida fuera de Dios y cuando te pusiste en las manos de Dios? ¿Ves la gran diferencia? ¿Te das cuenta que todo lo que pones en las manos de Dios queda marcado? Principios espirituales en esta ofrenda. Dios siempre comienza con lo que tú tienes. No te pide lo que no tienes, pero sí te pide entregar lo que tienes. La ofrenda verdadera nace de un corazón dispuesto. Nadie obligó al niño, fue espontáneo y genuino. Lo que parece pequeño para nosotros es grande en manos de Jesús. Lo natural se vuelve sobrenatural cuando toca las manos del Maestro. La generosidad de uno bendice a muchos. Un niño, miles alimentados. Una semilla, un milagro. La ofrenda abre el camino para un milagro mayor. Jesús pudo haber hecho pan del cielo, pero decidió usar la ofrenda del niño. ¿O cómo alimentó 40 años en el desierto al pueblo? Pan del cielo les dio, dice la Biblia. El proceso del milagro. Le traen a Jesús la ofrenda. Jesús siempre multiplica lo que se le entrega, no lo que se guarda. Nunca esperes multiplicación en lo guardado. La multiplicación está en lo que tú entregas. Jesús da gracias. Antes, acción de gracias. El agradecimiento activa la multiplicación espiritual. Hay gente que no es agradecida. ¿Quiénes son los no agradecidos? Los que siempre están viendo cómo le voy a hacer para la renta, cómo le voy a hacer para pagar esto, cómo voy a hacer para pagar lo otro. Siempre están enfocados en el cómo le voy a hacer. No tengo esto, en lugar de decir: lo poco que tengo lo voy a poner en manos de Dios y Dios hará el resto. ¿Sabes qué significa eso, hijo? Dar en la escasez. ¿Sabes qué significa? Señor, por fe creo que si lo pongo en tus manos se multiplicará. Pero en tus manos va a ser eso, lo único que tienes. Jesús rompe el pan. Acuérdese, lo quebró. Lo que se entrega debe pasar por quebrantamiento para multiplicarse. Voy a explicar esto rapidísimo. Si tú estás pasando por quebrantamiento, si tú estás siendo procesado, alaba a Dios. Porque después del proceso y del quebrantamiento es donde viene la multiplicación. Nota que le agarró el pan, lo puso en alto, lo partió. No lo partió en la canasta, lo partió en alto. ¿Y qué viene después del quebrantamiento? Que comenzó el pez y el pan a. Entonces el quebrantamiento es parte. Tú que dices: detrás de una me viene otra, no me he levantado de esta, ya me cayó otra. Alaba a Dios, te voy a decir lo que decía mi pastor. Cada lucha, cada tribulación, cada problema te está profetizando la gran bendición que viene atrás de ella. Y siempre cuando yo estaba en luchas y problemas, cuando yo recién me convertí, esos 4 años y medio, yo siempre soñaba con aguas turbias, pero nunca pude entender hasta después. Cuando yo soñaba con aguas turbias,
La primera no entendí y me venía problemas. La otra vez turbias y problemas, turbias. Y dije, Señor, otra vez, Padre, acabo de salir de una, ayúdame. Y venía otra vez. Pero hoy, si lo haya pensado en aquel tiempo como ahorita, en lugar de afligirme, porque sí me afligía, pero siempre confiaba en Dios, dijera a aguas, ¿qué? No. ¿Cómo va el refrán? A aguas revueltas, ganancia de pescador. Y es que Dios siempre va a permitir el proceso para que cuando venga la bendición disfrutes, porque no te va a dar algo lleno de cosas, de maña, de malas actitudes, de malos hábitos. Él tiene que procesarte, y una vez te procese, dice Dios, ya estás listo. Jesús entrega a los discípulos. Dios siempre multiplica a través de personas, no al margen de ellas. La multiplicación ocurre en las manos de los discípulos. El milagro es progresivo, no instantáneo, si te das cuenta. Él les dijo, vayan ustedes, se entreguen. Y conforme los discípulos iban entregando, comenzó la multiplicación. Jesús lo único que hizo fue dar gracias y bendecir. Y el resto le tocó a los discípulos. ¿Qué significa líderes de célula? Casas de paz. Vayan y lleven esa unción de multiplicación en el nombre de Jesús. Dije, vayan y lleven esa multiplicación a su célula en el nombre de Jesús. También un miembro de célula puede recibir esta palabra. Vayan los días miércoles en el nombre de Jesús. Lleven esos peces, esos panes de bendición, de multiplicación. No estoy hablando de pan terrenal, pan celestial. La multiplicación ocurre en las manos de ellos. Fue progresivo. Todos comieron hasta saciarse. La provisión de Dios no es limitada. ¿Está entendiendo? Sobró más de lo que se entregó. 12 cestas, una por cada discípulo incrédulo. Ahí venían los dos hijos. Señor, nos sobró. ¿Por qué Jesús aceptó esta ofrenda? ¿Por qué no dijo pobrecito el niño? ¿Quién la dio, un muchacho? No sean ingratos. Porque mira, el diablo siempre va a poner una lástima de él. Pobrecito el muchachito. Porque no dice que su papá y su mamá andaban ahí. Posiblemente era huérfano. No se sabe del muchacho mucho. No sé si el papá le dijo, vaya, compre pan, pero dijo, no, yo antes de ir para allá voy a la campaña. Y estando ahí dijo, ni modo que mi papá y mi mamá se aguante, aquí hay gente hambrienta. No se sabe, o sea, hay muchas maneras de verlo. ¿Por qué Jesús aceptó esta ofrenda? Porque se dio con fe. ¿Para qué la quieren? Haber dicho el niño, para Jesús, para que alimente. Ahí va. Porque era lo único disponible. Oye, en estos tiempos me dijo, no, hay que darle, no tiene que, en lugar de que dé, hay que darle. Eso es lo que dicen los enemigos del diablo, los hijos del diablo en las redes sociales. Ahí hay madres solteras y comienza el diablo. Mira, ahí hay gente que ni tiene para los biles, ni para la renta tiene. Y los pastores no es el pastor vividor, es que usted descubrió que la escasez en las manos de Dios se multiplica. El diablo por ahí entra. Pobre gente que ni tiene dónde. Y agarra a sus emisarios que tiene él ahí, falsos pastores y profetas. Porque eso es lo que hace. Levanta a los falsos profetas y a los falsos pastores y apóstoles. Y ya luego viene la crítica para embarrarnos a todos los hombres de Dios que estamos predicando el evangelio. Usted no sabe cómo se manejan las redes sociales. Rápido se lo voy a decir. El diablo, el sistema levanta a falsos apóstoles, Benny Hinn, Cash Luna, etcétera. Solo pasan pidiendo dinero. Y luego de ellos mismos está el otro que viene. Mira, en los comentarios, mira, ladrones, pastores mañosos. Es la misma harina del mismo costal. Porque es la manera
que el sistema religioso tiene para atacar la iglesia es, y le funciona, la difamación. ¿En quién confía Ezequías? Le decía el rey. Que mi padre no lo derrotó, no derrotó a aquel rey. ¿Para qué le hacen caso ustedes a Ezequías? Porque Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque hablaban mal de Jesús, no iban con Jesús, sino que les decía: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué vuestro maestro y sus discípulos no ayunan? Y los discípulos de Juan y de los fariseos sí ayunan. Se iban con los seguidores. Porque una vez te ponga un concepto erróneo de tu pastor, no importa que tire el galillo yo aquí gritando, no te voy a bendecir jamás con la palabra de Dios. ¿Ya entendiste? Es el mismo sistema religioso, la que se autodomina, que es la única iglesia que Jesús fundó. Lejos está de que fuera la iglesia que Jesús fundó, por su idolatría. Porque Jesús aceptó, porque era sincera, porque representaba dependencia. De eso dependía el niño, porque era un corazón de niño, humildad, y porque Dios usa lo débil para avergonzar lo fuerte. ¿Tú crees que no había más gente ahí con un morralito con pan y pescado? Sí había. Sí había. Alguien tuvo que decir: no es la primera campaña que yo he estado con Jesús, eso llevan 3-4 días y no dan ganas de irse de ahí. ¿Qué representa esta ofrenda hoy? Tus recursos limitados, tu tiempo, tus talentos, tus fuerzas, tus esfuerzos, tus finanzas, tu adoración, tu vida misma. Dios no necesita mucho, necesita lo tuyo. Ahí se podía haber dicho: a ver, todos los que traigan peces y panes, por favor, vengan para acá, haga una fila aquí, una fila aquí. No, ahí no se haya glorificado el Señor. Pero cuando todos comenzaron, aplicaciones poderosas para nuestra vida. ¿Estoy dispuesto a entregar a Jesús lo poco que tengo? Creo que Dios puede multiplicar lo pequeño. ¿Lo crees? El niño lo creyó. ¿Me estoy aferrando a lo que debería entregar? Él podía haberse aferrado. ¿Entrego mis dones, tiempo y recursos sin reservas? ¿O estoy limitando el llamado de Dios? ¿Veo mis limitaciones o veo las manos del maestro? No te quedes viendo lo único que tienes. Mira las manos del Señor donde las vas a poner. Eso es fe. Y más el justo por la fe vivirá. Creo que Dios puede usarme para alimentar multitudes. ¿Y qué pasó con el amén ahorita? ¿Ves lo que le digo, pues? Nomás para adentro como el asadón, pues nada para afuera como en la pala. Voy a repetir: creo que Dios puede usarme para alimentar multitudes. Te puede usar. Y no estoy hablando pan terrenal. Llévale el pan del cielo, el pan de vida. Un resumen poderoso: la ofrenda de los 5 panes y 2 peces nos enseña que Dios hace grandes cosas con ofrendas pequeñas. Y cuando digo pequeñas, no es porque era agarrada, coda, sino porque era lo único que tenía el muchachito. La fe de un niño puede liberar milagros, pero también tu fe. Jesús multiplica lo que se pone en sus manos. El quebrantamiento precede o es antes de la multiplicación. ¿Quieres que Dios te multiplique y te bendiga? Tenés que ser quebrado y procesado primero. No te quejes, no te desanimes, sino que sigue adelante. Porque a río, aguas revueltas, ganancia de pescador. La obediencia abre puertas sobrenaturales. La generosidad de uno alimenta miles.
En Jesús siempre sobra. Amén. Gloria a Dios.